Hola, buenas tardes. Buenas tardes con todos. En unos minutos vamos a estar iniciando con el seminario. ¿Sí? A las 6 iniciamos. Por favor, vayan conectándose. Pueden pasar el link a sus colegas que se han inscrito para poder escuchar el taller. ¿Sí? Vamos a iniciar 6 en punto. Gracias.
Buenas tardes con todos. Estamos iniciando a las 6 p.m. el seminario taller en Derecho Previsional. Por favor, en unos minutos vamos a estar comenzando. Ya está en la sala la ponente que es la doctora Carol Arancibia. ¿Sí? Vamos esperando unos minutitos más y a las 6 estamos iniciando.
Hola. Bien, buenas tardes con todos. Nos estamos conectando al seminario Taller en Derecho Previsional, el cual va a estar a cargo de la doctora Carol Arancibia, quien ya tenemos en sala y que por favor le pido me confirme si está con su audio y video correctamente funcionando. Doctora, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes. Creo que sí. Creo que nos escuchamos porque acabo de terminar una audiencia. La escucha, lo escuchamos, doctora, muy bien. ¿Me escucha? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Se le escucha un poquito bajo? Bien, acá. A ver, voy a subir el volumen. Hay como que una interferencia que está sonando un poquito. No sé. ¿Ahora me escuchas? ¿Mejor? Un poco mejor. Ya. Bien. Bien, doctora. Entonces vamos a iniciar este seminario, taller en Derecho Previsional, para lo cual tenemos como expositora a la doctora Carol Arancibia, que es abogada experta en litigios laborales, procesales laborales, laboral y previsional. Tiene 7 años como aprendiz bajo el ala de Roy Suto y Armando Gutiérrez, socio de Hoy Carol hace 5 años. Viene gestionando la sede del estudio Rubio Leguía Norma y asociados en la ciudad de Trujillo. Con amplia experiencia en todos los asuntos laborales, pero con especialización en procedimientos judiciales, litigación oral y en temas previsionales del Sistema Nacional, la ONP y privado de pensiones AFP. Cuenta con experiencia en procesos judiciales sobre desvinculaciones, enfermedades y accidentes profesionales, remuneraciones y compensaciones, reconocimientos de vínculo laboral, desnaturalización de contrato y trabajo sujeto a modalidad y tercerización, así como en procedimientos de eliminación de barreras burocráticas, entre otros. Se desempeña principalmente en procesos de desnaturalización de contratos de tercerización y pago de indemnización por daños y perjuicios. Cuenta con estudios de maestrías en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de Trujillo. Bien, doctora Carol, buenas tardes. Primero que todo, agradecerle su deferencia, su tiempo por brindarnos este seminario taller al Colegio de Abogados de la Libertad en representación del señor decano del Colegio de Abogados de la Libertad, doctor Víctor Daniel Coronel Salaverry. Le brindo la bienvenida a este seminario, le agradezco por su tiempo y a su vez invito a todos los participantes de este seminario a escuchar todo lo que usted nos va a dictar esta tarde. ¿Sí? Doctora, le voy a dar la administración de la sala para que usted pueda, ¿no? Seguir aceptando, bueno, pueda compartir las diapositivas y continuar con el desarrollo del seminario taller. ¿Sí? Una consulta, ¿las diapositivas las vas a colocar tú? Le voy a dar la administración, doctora, para que usted las pueda compartir directamente, porque vaya a ser que, bueno, creo que a veces, para que pueda hablar y le aparezca la diapositiva ahí mismo, también con su imagen. ¿Sí las tiene usted ahí? Las he mandado a Juanita, lo que pasa es que le he mandado cuando estaba en la oficina. Ya, a ver, déjeme un segundito que yo también las tengo aquí. Si no me equivoco, Juanita también me las pasó. Acá está. ¿Se las podría? ¿Está desde su móvil usted? No, estoy en mi laptop. Ah, ya. Se las acabo, bueno, se las acabo de reenviar al WhatsApp que me pasó Juanita para que... Bien, estamos conectándonos. ¿Las puede visualizar en estos momentos, doctora? O, a ver, voy a poner la opción. ¿Puede ayudar Yamila? ¿O cómo podríamos hacer? Claro, sí. Hola.
Yamila. Le puedo dar a ella la voy a hacer anfitriona. Yamila Rosales, ¿verdad, doctora? Sí, Ok. estoy abriendo también. Bien, el señorita Yamila ahora cuenta con la administración del Zoom para que pueda compartir las diapositivas. Señorita Yamila, ¿nos puede apoyar, por favor? Creo que no está conectada. Está conectada, pero no sé si me está escuchando o Estoy me ha queriendo leído el subir mensajito. las... ¿Le llegó mi mensajito? Me dice que estoy como participante y no puedo subirla. A usted. Ya, un segundito, por favor. Willy, dime, ¿qué pasó? Doctora, le acabo de brindar el anfitrionaje de la sala, a ver si es que puede compartir ahora. Por favor, haga la prueba. Bien, bien, doctora. Allí podemos ver la diapositiva. Sí se está visualizando para todos los participantes de la sala. Por favor, su audio está apagado, doctora, no se le escucha. Su audio, doctora, no se le escucha. No. ¿Ya me Ahora, escuchan? sí, ya se le escucha, doctora. Lo que pasa es, esperen un ratito para ver bien la... Bien, vamos esperando unos segundos que la doctora termine de cuadrar su audio video con las diapositivas que tiene para esta tarde. Sí, vamos esperando unos minutitos. Bien, doctora, se ven las diapositivas y se le ve a usted, pero no está prendido su audio. Ya se escucha, ¿verdad? Sí, ahora sí, doctora. Ya. Bien, doctora. La ¿Cuál es su dejamos. nombre? Disculpa. José Luis, doctora, José Luis. Mucho José gusto. Luis. Bueno, Sí, José bien, Luis, doctora. gracias por la presentación. Bueno, siguiendo con el, con el seminario que se viene desarrollando por el Colegio de Abogados, agradezco la invitación por esta oportunidad que me dan. Soy Carola Arancibia Ferreira, abogada senior del estudio Rubio Leguía Norman,
Vengo con sede en Trujillo. Somos un estudio que viene asesorando a más de 200 empresas a nivel nacional. Dentro de ese rubro también estamos viniendo asesorando a la ONP, al Pacífico, a Prima, a diversos tipos de empresas. Tengo 9 años como jefa del estudio Rubio, con sede acá en Trujillo. Es un honor para mí poder dar esta charla. Me gustaría siempre, como lo he venido realizando en diferentes momentos, en todo este tiempo, me gustaría que su participación sea activa. Cualquier pregunta que ustedes puedan tener o alguna duda que ustedes tengan, también me las hagan saber. ¿No? A través de este medio, podrían levantar su mano, podrían escribir al chat. Bueno, el tema de hoy nos lleva a todos nosotros a preguntarnos qué está pasando con el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones. Frente a eso nos preguntamos, ¿tenemos una previsión para el Sistema Nacional de Pensiones? Un momentito, por favor. Me ha cruzado. Disculpen, se me complica un poco porque estoy acostumbrada, creo, a Yamila y se me corta un poco el enlace. A ver, vamos nuevamente, como les estaba comentando, vamos a hablar de un sistema que tiene la previsión. Entonces, en nuestro país se puede decir que nosotros tenemos previsión para nuestro futuro, en nuestro sistema pensionario. Tenemos dos sistemas en el país. Uno que es el Sistema Nacional de Pensiones, que ha sido fundado desde el 1 de mayo de 1973 y se vinieron dando diferentes normas. Ahora tenemos que la constituye la 19990 y tenemos el Sistema Nacional. Ese es el Sistema Nacional de Pensiones y tenemos el Sistema Privado de Pensiones. El Sistema Privado de Pensiones que entra a partir de 1992, estando como presidente, valga la redundancia, el expresidente Alberto Fujimori. Entonces, tenemos estos dos grandes sistemas. Tenemos el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones. El Sistema Nacional de Pensiones es un sistema de reparto. Mucho se habla y nos decimos qué es un sistema de reparto o bajo qué principio se funda este sistema. Entonces también tenemos bajo el principio de la solidaridad. En cambio, tenemos un sistema privado de pensiones que en un principio se genera o se instaura este sistema privado de pensiones para ir dejando el Sistema Nacional de Pensiones y que cada peruano de acá a un tiempo pueda tener su cuenta individual. Pero este sistema en nuestro país no ha funcionado por diversos factores. No solamente hablamos de factores económicos, sino de factores sociales. Entonces, teniendo en cuenta esto, es por eso que no ha logrado la expectativa con la cual se fundó este sistema privado de pensiones, teniendo en cuenta, como les decía, nuestra economía, lo social y lo jurídico, que también es básico en las naciones. Entonces, si tenemos a un sistema nacional de pensiones, que es un sistema de reparto y que se funda, su principio fundamental es la solidaridad, y tenemos otro sistema privado de pensiones que es mi cuenta individual, mi cuenta
individual de capitalización. Entonces, teniendo en cuenta esos dos sistemas, yo me pregunto, ¿a cuál sistema yo debo ir? ¿Cuál sistema me conviene? ¿Qué es realmente el sistema de previsión? A un sistema de previsión de acá a un futuro. ¿Qué es lo que yo voy a hacer de acá a cuando yo tenga cierta edad? ¿Qué es lo que va a pasar si yo estoy en el Sistema Nacional de Pensiones, si estoy en el sistema privado de pensiones? Frente a esta pregunta, los especialistas se han hecho muchas de estas preguntas y nos dan algunas soluciones. El Sistema Nacional de Pensiones, como bien como lo van a poder observar en las diapositivas, voy a empezar desde la 4, que es en los principios fundamentales. Como les hablaba, el Sistema Nacional de Pensiones se fundamenta en el principio de la universalidad, principio de la solidaridad, principio de la integridad, principio de la unidad, principio de la internacionalidad. Dentro de ellos tenemos el principio que es básico en este sistema, es el principio de la solidaridad. La solidaridad en la seguridad social supone la participación de la población en el financiamiento del sistema, directa o indirecta, según sus posibilidades, sin que exista más expectativa que el recibir la protección cuando ocurra una contingencia. Esto significa que se destierra toda noción de contraprestación y se sustituye por la participación, se aporta y se recibe por pertenecer a un sistema. No en función de una cláusula o garantía contractual, es la prevalencia de lo colectivo sobre lo individual. Es un sistema de reparto. La solidaridad se manifiesta a través de dos mecanismos, solidaridad intergeneracional y la solidaridad intrageneracional o intrínseca. Dentro de esos tenemos la solidaridad intergeneracional. Este modelo funciona bajo la premisa, el buy as you go. Dentro de eso tenemos, por ejemplo, lo que implica que los aportes de los trabajadores en actividad, los aseguradores, servirán para el pago de las pensiones de los actuales pensionistas de la misma forma en que las suyas serán atendidas en las cotizaciones de los futuros asegurados, produciéndose así un cambio generacional. La solidaridad intrageneracional o intrínseca tenemos que es el modelo de reparto. Todos los asegurados aportan en un fondo común del cual se extraen los recursos para pagar las pensiones de los actuales beneficiarios. La aportación es un porcentaje de la remuneración que los trabajadores perciben mensualmente. Dentro de esto tenemos, como bien les venía manifestando, dentro de este sistema, del sistema de solidaridad, tenemos como se llama la solidaridad intergeneracional. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo 7 trabajadores, de 7 trabajadores, se dice que 4 trabajadores cubren la pensión, valga la redundancia, de un jubilado, de un pensionista. ¿Qué te quiere decir? Que 3 trabajadores van a cubrir y 1 lo va a cubrir el Tesoro Público. Por eso se dice que el Sistema Nacional de Pensiones no ha logrado lo que se esperaba en su determinado con las aportaciones de los trabajadores, sin necesidad de la intervención del Tesoro Público. Es por eso que tenemos que de 4 trabajadores que cubren una pensión de jubilación, 3 la cubren los trabajadores y 1 la cubre el Estado, el Tesoro Público. Es por eso que aquí hay ciertas diferencias, se podría decir. En cambio, el sistema nacional, el sistema privado de pensiones, es tu cuenta individual, es tu cuenta de capitalizaciones. Lo que a mí me descuenta es lo que va a ir a mi cuenta de ahorro, a mi cuenta de capitalización.
y las inversiones que realiza el sistema privado de pensiones es ya lo que me dan como mis ingresos capitalizados, ¿no? Entonces, si yo tengo una cuenta individual dentro del sistema privado de pensiones, nadie lo va a tocar. Eso es mi cuenta de ahorro, es mi cuenta capitalizable. En cambio, cuando nosotros decidimos por el otro sistema, el Sistema Nacional de Pensiones, tenemos que es un sistema de reparto. Mis aportaciones y lo que me descuentan ahora está yendo para un pensionista. Eso es el sistema de reparto. Está yendo para hacer la pensión de un jubilado. Está yendo para que se pague a un jubilado. No está yendo a mi cuenta individual. Por eso se llama el sistema de reparto. Por eso se dice que se funda en la solidaridad, que se fundamenta, que el sistema supone la participación de la población en el financiamiento de este sistema. Entonces, como es la participación de la población, eso quiere decir que yo, entonces, voy a estar aportando, voy a estar dando a un sistema de reparto. Lo que yo aporto ahora, el porcentaje que me descuenta, está yendo para pagar a otro pensionista. Cuando se hablaba y se discutía, hasta el 2019 teníamos y se está programando la comisión para que haya una reforma en el sistema nacional de pensiones, pero esta reforma tiene que ir a la par con lo que nosotros estamos viviendo ahora en nuestra sociedad, lo que nosotros podemos decir, esta situación ahorita no nos conviene, porque lo que hemos pasado en el 2020 y en el 2021 son situaciones atípicas que se vienen dando por el tema de la pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado durante todo este periodo, durante esos 2 años? ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Que en estos 2 años se han ido emitiendo leyes, se han ido dando, y la población que pertenece al Sistema Nacional de Pensiones ha ido reclamando sus aportes. Pero ¿de qué aportes podemos hablar si cuando pasas al Sistema Nacional de Pensiones es un sistema de reparto? Yo doy mi porcentaje, eso está yendo para el pago de un pensionista. Lo que yo doy en el sistema privado de pensiones está yendo a mi cuenta individual de capitalización. Lo que yo aporto en esa cuenta es solamente mía, me pertenece a mí, y cuando yo ya cumpla con los requisitos de edad y de aportaciones, solicitaré a través de a mi AFP cuánto es lo que me corresponde de acá a un tiempo, cuánto es con lo que me corresponde como pensión. En cambio, en el Sistema Nacional de Pensiones se dice que acá ya hay pensiones que ya son fijas, que tenemos la pensión mínima, que es 500, y la pensión máxima, que es 800, estamos hablando de 839, si no me equivoco, en las pensiones máximas. Entonces, acá tenemos un tope. La pensión mínima, que puede ser 500, los que pertenecen a la 19.990. ¿Cuándo es cuando yo ya quiero jubilarme? ¿Quiénes pertenecen? ¿Quiénes están dentro de ese sistema? ¿Cuándo yo puedo solicitar mi pensión a través de ese sistema que es administrado por la ONP? Es aquellas personas que cumplen los requisitos de 20 años de aportación y 65 años de edad. Entonces, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, si yo estoy en este sistema, entonces cuando yo cumpla ya los requisitos, puedo solicitar mi pensión. Pero sabemos que mi pensión, yo sé que a través del sistema tengo una pensión mínima, que es la de 500, y la pensión máxima, que es de 850 y tantos, 83, si no me equivoco. Entonces, si estamos frente a estos dos sistemas, y en el otro es de acuerdo a los requisitos. Yo he decidido jubilarme en ese sistema, los requisitos que me dan, entonces van a ser, usted señor tiene en su cuenta de ahorro tanto. Entonces hay una proyección de vida, usted tiene 65, su proyección de vida es hasta los 90. Entonces, teniendo en cuenta que su proyección de vida es hasta los 90
y que usted tiene de ahorro tanto, le corresponde una pensión de tanto, de acuerdo a lo que usted ha ido aportando. En el Sistema Nacional de Pensiones no existe eso. En el Sistema Nacional de Pensiones tenemos ya algo definido. Tenemos una cuenta individual, tenemos una pensión mínima y una pensión máxima. De eso no va a pasar. En cuanto al sistema privado es distinto. Y cuando, por ejemplo, escuchábamos que le existe que devuelvan los aportes en el Sistema Nacional de Pensiones, ¿de qué aporte podemos hablar? La devolución. Si ya todo ese dinero ha sido, como bien dice, se ha repartido y esto está sirviendo para el pago de los pensionistas que están ahora, que mañana o más tarde vamos a llegar a ser nosotros. Entonces, esa es mi pensión. Ni lo que yo estoy dando, entonces está sirviendo para el pago de sus pensiones. Dentro del Sistema Nacional de Pensiones tenemos dos tipos de aportantes. Tenemos los aportantes que son los obligatorios y los facultativos. Dentro de estos obligatorios son aquellos que pertenecen directamente a la empresa, se les hace el descuento a través de la empresa da sus aportaciones y todo. Pero tenemos los facultativos, tenemos a los independientes. Entonces, a estos independientes, que es la gran mayoría en nuestro país, se dice que existe una informalidad y esta informalidad es que a veces no le ha permitido al sistema de previsiones, a lo previsional, tomar o posicionarse como debe ser, como ha sido en diferentes países, que se ha ido mejorando, que ha ido dando buenos resultados. Pero en nuestro país la informalidad es muy grande. Es por eso que no se puede hablar que en nuestro país funcione lo mismo que en otros países y digamos, sí, miren, este está funcionando su sistema de previsión. Chicos, disculpen, solamente que cuando me apasiono, por eso se me ha ido un poquito, se me ha secado la garganta. Bueno, seguimos. Entonces, cuando se da este tipo de situaciones, es que nos preguntamos cómo va a funcionar de ahora en adelante. Se dice que cuando aquellas personas que han solicitado, por ejemplo, del sistema privado de pensiones, han solicitado sus aportaciones, estas personas, y si se quedan en un momento sin sus aportes y se quedan en un momento sin el dinero para su pensión, también ha salido que estas personas no van a poder solicitar su pensión 65, porque la pensión 65 es un programa que va dirigido a personas que tienen y que están en pobreza extrema. Entonces, frente a esta situación, podemos decir ¿qué sistema nos beneficia a nosotros en este momento? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Si en nuestro país la informalidad es la que bordea a un máximo casi de 17 millones. Tenemos 17 millones de la población, se podría decir, ocupada, 17.1. Y de esto, ¿cuánto tenemos de la informalidad? En 11 millones. Entonces, esas cosas no permiten surgir o no permiten estabilizar un sistema adecuado de pensiones.
Es por eso que aquí es la situación y nos preguntamos qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar, hacia dónde voy a ir. Se dice que de las personas que han retirado de las pensiones que son, según las encuestas, 250,000 afiliados al sistema privado de pensión, han sacado 90,000 personas sus aportes. Entonces, frente a eso cabe la pregunta, ¿qué es lo que va a suceder de acá a 5 años o a 10 años con esas personas que van a necesitar esas pensiones? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Estado frente a este tipo de situaciones? ¿Cómo podemos prever un futuro para este Sistema Nacional de Pensiones? ¿Cómo nos va a ir de ahora en adelante? Entonces, tenemos un Sistema Nacional de Pensiones que va dirigido mayormente a aquellas personas que tienen un sueldo, o cómo prever y decirte de ahora en adelante, por ejemplo, cuando tú entras desde muy joven a trabajar y te dicen a qué sistema vas, debería darse una información adecuada sobre qué es el Sistema Nacional de Pensiones y el sistema privado de pensiones. No estancarte solamente en un sistema, porque, por ejemplo, cuando tú ingresas a trabajar, tus ingresos son mínimos, tu remuneración es mínima, pero a medida que vas creciendo en lo laboral, dentro de la empresa, profesionalmente, tus ingresos se van incrementando. ¿Por qué yo no pudiera cambiarme a otro sistema cuando ya mis ingresos van aumentando? ¿Por qué solamente tengo que quedarme bajo un sistema nacional de pensiones? Todos estos cuestionamientos ahora se hace en la comisión del sistema previsional. ¿Para qué? Para que nos dé un nuevo alcance, para que nosotros podamos llevar y podamos tener la mejor solución a nuestro alcance. En este caso, cuando un joven ingresa a trabajar a los 17 años, a los 18, a los 19, que en ese momento tiene una pensión mínima, una remuneración mínima. Entonces, ¿hacia dónde me voy? Me voy hacia el Sistema Nacional de Pensiones, porque ahí el descuento es mínimo. En cambio, el sistema privado de pensiones, yo tengo que aportar un poco más porque es mi cuenta individual, es mi ahorro. ¿Cómo hago yo para que este sistema realmente sea diferente y sea funcional para nosotros? Entonces, ahí cabe la posibilidad y la pregunta de cómo podemos hacer como ciudadanos, cómo enterarnos, y antes de hacer las aportaciones, averiguar cuál sistema a mí me conviene, el Sistema Nacional de Pensiones o el sistema privado de pensiones. En el sistema privado de pensiones, nosotros asesoramos a la ONP, hemos visto las desafiliaciones del sistema privado de pensiones porque su pensión era $53, eran $51. Hablaba la otra vez la doctora Gina en una entrevista también, que pertenece al Ministerio de Trabajo y está en la parte de la previsión, en el departamento de previsión. Ella nos hablaba y decía que había visto pensiones en el sistema privado de pensiones de 10 soles. Entonces, ¿frente a qué tipo de situación estamos y cuál me corresponde? Teniendo en cuenta que el sistema privado de pensiones va a tener en cuenta cuánto es mi proyección de vida y cuántos son mis ahorros, y de acuerdo a eso me va a dar mi pensión. Quizás dentro de eso piden la desafiliación porque $53 no les alcanza para su manutención mensual, ¿no? ¿Qué es lo que debemos aspirar nosotros como peruanos? Es tener una vejez digna, una vejez que nosotros podamos, como les dije, una pensión digna donde nosotros podamos ir aportando sin necesidad que me vaya perjudicando también en un futuro, ¿no? Entonces, frente a ese tipo de situaciones es que nosotros nos preguntamos o nos planteamos cuál sería el camino para este tipo de situaciones, cuál sería el camino más loable hacia el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Hay un camino que se hablaba mucho y se decía que así como, por ejemplo, nos dan nuestro DNI, cuando nosotros al momento de consumir algo y nos dan, por ejemplo, al momento que nos dan nuestro DNI, ahí así como, ahí nos den otra tarjeta donde nos digan, esto es para tu pensión, esto es para tu ahorro.
Y cuando tú, por ejemplo, por consumo, señorita, tú o señores, hay una devolución de 10 soles o de 4 soles y te diga, ¿deseas aportar a tu sistema? Entonces, desde muy joven o desde muy niño o lo que tú tengas, te dan una tarjeta donde tú puedas ir ya generando un ahorro para tu pensión, para tu jubilación, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es la que se va dando. El sistema privado, el sistema nacional de pensiones es muy complejo. ¿Por qué te decía que hay una pensión mínima y una pensión máxima? Porque lo que va a tenerse en cuenta o lo que va a hacer que tengas una pensión máxima es el tiempo de aportaciones, ¿no? Como dice, el requisito es tener 20 años de aportaciones y 65 años de edad. Pero quizás tú puedas tener 30 años de aportaciones, 35 años de aportaciones y 65. Y lo que va a marcar la diferencia dentro de esos periodos va a ser, dentro de eso de tu pensión, a la pensión máxima va a ser tu tiempo de aportación. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Hay alguna pregunta quizás que ustedes desean formular o algo? Hola. Pueden realizar sus consultas, por favor. Pueden dejarlas por mensaje también. Si tuviesen alguna consulta. Bien, parece que no tienen ninguna consulta por ahora, doctora. Puede continuar. Gracias. Dentro del... ¿Me decías cuál es tu nombre? José Luis, doctora. José Luis. Dentro de, por ejemplo, como decías, podemos seguir adelante. ¿Cuántos años tienes, José Luis? Podemos hacer ejemplos, por ejemplo, ¿no? 31, doctora. 31. ¿Aportas algún sistema? Sí, la FP. Ya. Podría ser indiscreta o podría ser una pregunta muy indiscreta, creo. Por ejemplo, José Luis, nos dices más o menos, por ejemplo, ¿cuántos son tus aportaciones al sistema? O sea, me refiero, por ejemplo, tú tienes un ingreso. ¿Por qué tú te has ido al sistema privado de pensiones? Más claro. Bueno, cuando estaba, tendría creo que 22 años. Estaba, ¿no?, trabajando mientras estaba en la universidad y estaba por planilla, ¿Eres supongo, ¿no? abogado también? No. De la oficina de imagen de comunicaciones. Ya. Ya, y nos pagaban, y una vez justo a la hora del refrigerio nos juntaron y fue un señor de la FP Prima, si no me equivoco. No, ya, y nos comentó, ¿no?, que sería una buena opción, ¿no? Nos habló, nos dio un discurso y nos pareció bien, ¿no? Y varios de nosotros nos cambiamos ahí. Y ya, desde ese entonces me he quedado ahí, ¿no? En la FP hasta ahora han pasado Consulta, casi. tú has estado aportando ¿era la primera vez que te inscribías a un sistema o Claro, era sí. ya que venías aportando a otro sistema? No, porque fue mi primer trabajo, ¿Ya? Creo que estaba en la Y ONP porque era todos están en la ONP, ¿no? Pero vino el señor y nos cambió, ¿no? Sí. Firmamos, me acuerdo, una esquela, algo así, y con eso ya estaba. ¿Ya? Sí, ¿Y tú, por ejemplo, has solicitado? Se cortó, creo, doctora, no se escuchó. No, me preguntaba, por ejemplo, si tú has solicitado la devolución de tus aportes. Sí, solicité una parte cuando estaba en el inicio de la pandemia. El Ya, mínimo por que se podía, ejemplo, si no me equivoco. claro que era 2.500 al principio. Ya, Eso fue el claro. inicio, ¿no?
Ajá. Entonces, ese tipo de situación. En cambio, el Sistema Nacional de Pensiones no te permite ese reclamo. Entonces, y a veces nosotros erróneamente creemos que esa situación nos beneficia, pero a la larga ese tipo de situación a quien no le va a beneficiar de acá a un futuro va a ser a los pensionistas del sistema privado de pensiones. Como les decía y como les tengo, disculpa a José Luis que lo haya tomado de ejemplo, sino que yo hago mis clases muy dinámicas con ejemplos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, podemos advertir algo. En el sistema privado de pensiones te van a dar la pensión de acuerdo a tus aportaciones, de acuerdo a lo que tú has ahorrado en tu cuenta individual. Si de acá a un tiempo tú te jubilas y tienes una capacidad, vamos a decir que has ahorrado durante un tiempo, vamos a ponerlo, por ejemplo, durante tu experiencia, todo eso, unos 200,000 hasta que te jubiles, ¿no? Entonces, eso van a proyectar desde tu jubilación hasta una proyección de vida que podría ser 90 años y de ahí van a sacar más o menos tu mensualidad. ¿Por qué decimos, por ejemplo, de la ONP que este sistema ha caído y cada vez está cayendo más? Porque todos los que reciben una pensión en el sistema privado de pensiones están solicitando su desafiliación, cuando era y se creía que este sistema iba a reemplazar al Sistema Nacional de Pensiones, cuando creíamos que este sistema el Sistema Nacional iba a dar un paso al costado para que se luzca el sistema privado de pensiones, se podría decir así, porque es una cuenta individual y de acuerdo a mi capacidad yo voy a ahorrar en mi cuenta individual. Entonces, estos dos sistemas han llegado a colapsar en nuestro país, como les decía al principio, por diferentes situaciones. Y una de esas situaciones es que los gobernantes han echado mano del tesoro público para cubrir otras áreas del gobierno. Entonces, han echado mano también los gobernantes, otro que es la informalidad, otro que son las nuestras normativas, que las sociedades que cada uno tiene en diferente país se mueve diferente. Entonces, frente a esta situación, tenemos que tener alertas. Nosotros debemos tener otro tipo de sistema previsional, un sistema previsional que nos, desde muy niño, enseñar que tú tienes el derecho a ahorrar para tu vejez, para que tengas una vejez digna. Entonces, ahí viene la reforma del Sistema Nacional de Pensiones. ¿Qué es lo que nosotros podríamos aportar? ¿Cuánto es lo que nosotros podríamos dar? Por ejemplo, cuando uno es soltero, entonces sus aportaciones no lo siente mucho, dice voy a aportar, pero cuando va teniendo familia, ya las situaciones cambian porque las familias tienen otras necesidades. Entonces, frente a este tipo de situación, hay que ir dándonos, por ejemplo, decía José Luis, a mí me informaron, yo creo que es básico la información que tú das, que los empleadores deben dar al momento de afiliar a sus trabajadores. ¿A qué sistema te vas a ir? ¿Al sistema privado de pensiones, al sistema nacional de pensiones? Yo te voy a informar de los dos sistemas y tú vas a ver a cuál sistema decides irte. Entonces, frente a esta situación es la que se ha ido dando, ¿no? Se ha ido dando los aportantes al Sistema Nacional de Pensiones, ha ido creciendo. Se pensaba, como les decía, que este sistema nacional iba a dar paso al sistema privado de pensiones, pero ha sido todo lo contrario. Y la gran mayoría ha reclamado sus aportaciones porque es su dinero, va a una cuenta individual. Entonces, en el sistema nacional también reclamaban, pero como les comentaba al principio, no puede devolverse porque este es un sistema de reparto. A mí me descuentan en el mes de junio, me sirve para pagar una pensión de jubilación, ¿no? En ese instante ya se está repartiendo el dinero. Entonces, frente a este tipo de situaciones es la que nos encontramos, en estos dos sistemas que estamos entrampados y que uno nos dice que es mejor que otro, pero yo considero que esos dos sistemas son deficientes.
Considero que el Sistema Nacional de Pensiones es para aquellas personas que no tienen una remuneración muy alta, tienen una remuneración de 2.000, 2.500 a 3.000. Aquellos que puedan tener una remuneración de 3.000 a 5.000, a 7.000 en adelante, no pueden hacer sus aportes al sistema privado de pensiones, porque de aquí no solamente es tener en cuenta cuánto tengo en mi cuenta individual, sino cuánto voy a percibir cuando yo tenga cierta edad. Y eso hay que tener en cuenta también el retiro formal. Por ejemplo, se dice que estadísticamente que son de 9 a 10 años que una persona tiene una estabilidad en el trabajo. Y de ahí ya no es una estabilidad, es discontinuo, ¿no? De 9 a 10 años esa persona tiene una estabilidad y de ahí ya no la tiene. Tiene 2 años trabajando acá, otro año acá. Se dice que una persona puede trabajar hasta los 70 años, pero hasta los 70 años nosotros consideramos que sí, pero realmente esta persona puede trabajar hasta los 70. Entonces, es para considerar muchos puntos y hay que tener, por ejemplo, y estos puntos flojos que nosotros podamos tener, la podemos ir viendo para dar una mejor reforma en nuestro sistema. Cómo nosotros podemos ir aportando y enseñarnos una cultura de previsión desde muy niños. ¿Cuánto es lo que yo puedo aportar ahora, no? Desde muy niños, así como nos dan nuestro credencial, nuestro DNI, esto es tu carnet de aportaciones. Tú te vas a la bodega, no, esto trasládale el vuelto, trasládale para mi pensión y que se vaya sumando de poco a poco para que tú mañana o más tarde tú puedas tener una pensión digna. Bueno, una consulta, otra duda. Hablamos de alguna, quizás tú, José Luis, tengas una duda. Doctora, una consulta, ya que estamos, bueno, tocando el tema. Para la AFP, ¿cuántos años es bueno, lo recomendado o lo que se debería aportar para tener una pensión, por así decirlo, decente, ¿no? Digna. Digna, Yo claro. creo que unos 20 años de aportación es el promedio, ¿no? No, sí me escuchas, ¿no? Sí, sí, doctora, sí la escucho. 20 años, es decir. Sí, por ejemplo, para el Sistema Nacional de Pensiones, si bien es cierto, no es un sistema, no es una cuenta individual, pero te solicitan 20 años de aportaciones para que tú generes tu pensión de jubilación más adelante, ¿no? Yo considero que en el sistema privado de pensiones también debería darse eso, ¿no? De tus 20 años de aportaciones y más o menos, ¿no? Para que tú tengas una pensión digna en un sistema. Porque trasladarte y desafiliarte de un sistema a otro es muy tedioso y te disminuyen tus años de aportaciones al momento que te trasladas, ¿no? Te hacen los descuentos por el seguro, porque están pagando un seguro. Entonces creo que mantenerte dentro de un sistema, si ya estás aportando a ese, quedarte en ese, ¿no? Porque si no, tus aportes se disminuyen. Claro, doctora, justo una consultita. Escuché a un familiar que decía que él era, no, él era del AFP, pero dice que le habían dicho que se podía pasar a la ONP, pero bueno, yo creo que eso no se puede, ¿no? ¿O sí se puede? Sí se puede hacer a través de la desafiliación, ¿no? Pero tiene que cumplir los requisitos de ley, que es, tú puedes solicitar tu desafiliación cuando cumplas entre la ONP y entre el sistema nacional y el sistema privado de pensiones, 20 años de aportaciones y 65 años de edad. Oh, ya, entiendo. Teniendo en cuenta, ojo, que teniendo en cuenta que
viendo si la pensión que tú vas a recibir en el sistema privado de pensiones es una pensión digna, ¿no? Por ejemplo, aquellos que han sacado sus aportaciones del sistema privado de pensiones y se han llevado casi todos sus aportes, entonces aquellas personas ya no van a poder solicitar su desafiliación, porque ellos han hecho uso de su cuenta individual, ¿no? Han hecho uso de su pensión de jubilación, ¿no? O sea que no es recomendable utilizar esos fondos, ¿no? Pese a que se ha dado paso a ello. No. Se ha dado paso a ello. Yo creo que eso es lo malo de nuestra política. Cuando existe una presión, creo que la presión política debe ser dada para ciertos momentos y actuada para ciertos momentos también. Pero no puedes dar por presión política estas normas que a la larga, ¿quién va a perjudicar? Al peruano, porque no se les da a conocer los alcances. Si tú sacas tu pensión, no vas a tener ni siquiera derecho de solicitar una pensión 65. Imagínate que va a llegar a ese grado. Imagínate esa persona, si saca El otro día también estaba dando un taller sobre previsión, entonces el señor me decía, yo tenía aportando 28,000, pero he sacado el 25% más 4 IT. Entonces tú dices, ya no queda nada, ¿no? Entonces, pero ahora mi empleador no me quiere hacer el descuento y no quiere mandar a mi AFP, ¿no? Entonces, todo trabajador, como les digo, todo trabajador obligatorio, el que está en planilla y de acuerdo a su contrato, obligatorio, el empleador tiene el derecho de hacerle el descuento, ¿no? Entonces, y ahí mismo se puede ver qué es lo que esa persona ha hecho con sus aportes, ¿no? Sé que la situación en la que ameritaba en este tiempo de una pandemia nos hace vivir situaciones extremas, ¿no? Pero en este caso hay personas que han sacado para que pongan un negocio, pero en este tiempo de pandemia los negocios, se dice que ha salido en gestión que las empresas que han empezado como las MIPES han caído en su totalidad. Entonces, acá no puedes actuar tú bajo presión política o presión de en este caso de los peruanos, decir, devuélvame mis aportes para yo vivir, para yo estar. En todo caso, debemos solicitar al país que genere más empleo, ¿no? Que se dé un empleo más formal, que las personas informales sean las que aporten más también, que sean, aunque sea aportantes facultativos, ¿no? Son aquellas personas que son trabajadores independientes, pero aportan facultativamente, ¿no? No son aportantes obligatorios, ¿no? Doctora, buenas noches, Sí. doctora. Hola, David. ¿Qué tal? Quisiera hacer una pregunta. Qué gusto, doctora, volverla a ver. ¿Qué tal, David? Ya nos hemos visto en el seminario, ¿no? Sí, doctora, sí, exacto. Usted estuvo a cargo de la ponencia de un diplomado que tuvimos hace 3, 4 meses, creo, no recuerdo ya. Pero bueno. Ya sí, hacía inicios, creo, sí, tienes razón. Sí. Bueno, doctora, la pregunta, una especie de comentario, ¿no? O sea, en realidad, las pensiones de jubilación en el Perú en realidad son muy limitadas, o sea, digamos que un trabajador que cesa por el tema de haber cumplido los requisitos para pensión, de haber ganado, no sé, 2.000, 3.000 y salgan al Sistema Nacional de Pensiones y que se califique, que se haga una liquidación con una mínima de 500 y máxima de 857.30 y tantos soles, doctora, es un desencuentro con la realidad, Más aún, doctora, ¿no? Porque si uno hace la operación acerca de cómo promediar la remuneración, si nosotros objetivamente lo aplicamos, cada pensionista estaría recibiendo más de 800, ¿no? 1.500, pero ahí, como se dice, echa la ley, echa la trampa, dice, ¿no? Pero solamente la ONP reconocerá hasta un tope de 800 y tantos, ¿no?
Entonces, desde ahí, desde ese punto de vista, doctora, en realidad, no sé, no me parece justa la norma, más aún cuando salió el decreto de ley, la 25967, ¿no? Que incluso pone, ¿no? Pone condiciones, ¿no? Como mínimo 20 años, y empieza, ¿no? Con el tema de los aportes. Los que tienen más de 30 a 30 y tantos años, ¿no? Lo dividen entre 36 y así, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, yo creo que ese decreto sí, la verdad, deja mucho que desear, ¿no? Porque antes de esa ley, al 18 de diciembre del 92, el cálculo era en función a sus aportes, ¿no? Y conforme ellos ganaban, se promediaba y por lo menos salía una pensión digna. Pero con estas limitaciones, doctora, es un poco complicado sobrevivir, más que todas las personas que, ¿no? Yo tengo a mi padre que es pensionista, ¿no? Yo veo, ¿no? De un desencuentro con la realidad, ¿no? Papá ganando una buena remuneración y para que ahora gane 800 y tanto, o sea, en realidad es algo también chocante, ¿no? Entonces, yo creo, doctora, de que frente a esta realidad, eh, lamentablemente los políticos han hecho, como se dice, de esto su, su festín, ¿no? Para campañas políticas, ¿no? El tema, por ejemplo, de la devolución de los aportes, ¿no? De la ONP, ¿no? Me parece a mí que no ha sido serio el tema, ¿no? No, tal vez a veces No el lo toman colectivo, en serio, ¿no? la sociedad a veces no. Yo creo que ha habido personas muy sinceras, ¿no? Que caramba se han esperanzado, ¿no? En su dinerito, ¿no? Pero la verdad, no ha habido, digamos también por parte de la ONP, no ha habido un pronunciamiento, no ha habido una concientización, ¿no? Decir y explicarles por qué no se puede, ¿no? Sino que han dejado que, que los políticos comiencen a decir, no, que sí la devolución, que es inconstitucional y tanta cosa, ¿no? Pero finalmente, doctora, yo creo que más allá de los políticos, yo creo que la pensión en sí, la pensión de un jubilado sí es mísera, ¿no? Entonces yo creo que se debería, por ese lado, si bien es cierto, no hay dinero, ¿no? Pero por lo menos algunos beneficios, ¿no? Algunos beneficios para un jubilado que realmente con esa pensión sí es complicado sobrevivir. Entiendo, David, tu posición, porque no solamente creo que es tuya, sino de la de miles de jubilados que a esa edad, por ejemplo, también las enfermedades, se podría decir, achacan más, ¿no? Te dan más fuerte. Y a veces el dinero que ingresa es mínimo, ¿no? Para cubrir todo lo que tú bien manifiestas. Por eso, acá hay algo que es personal y es una opinión. Eh, yo creo que cuando se instauró el sistema privado de pensiones, en todo momento se pensó que este iba a entrar con gran fuerza y el Sistema Nacional de Pensiones iba a darle el paso al sistema privado de pensiones para que se desarrolle de la mejor forma, ¿no? Teniendo en cuenta que tú aportas a tu cuenta individual de ahorros, que tú también estés ahí y sea lo que tú ahorres, sea tu pensión. Pero estos sistemas privados de pensiones también han hecho su aporte, su granito de arena para que este sistema tampoco vaya, se maneje conforme se ha tenido en cuenta, ¿no? O sea, para que entre y sea el gran generador para el sistema privado de pensiones. Porque a mí me gustaría que todo lo que yo ahorre vaya a mi cuenta individual y que esa cuenta individual sea la que yo disponga cuando ya tenga una pensión. Pero esto se ha visto ya a partir que ellos han empezado dando las pensiones y las pensiones eran básicas, eran mínimas. Ahí la pensión era de $51, $53. Imagínate, si de la pensión de la ONP, que es 500, no alcanza y tienes es una opinión muy clara que dices, David, no alcanza. Imagínate qué vas a hacer con $53 o 50 o 10 soles, ¿no? De pensión que te otorgaba el sistema privado de pensiones. Teniendo en cuenta esa situación y las aportaciones que tú tienes que tener para el sistema privado de pensiones,
es que se estanca nuevamente el Sistema Nacional de Pensiones. El Sistema Nacional de Pensiones está sufriendo reformas. Como tú manifiestas, son 20 años de aportaciones y aquellos que tienen 30 años de aportaciones, también se va a tener en cuenta su remuneración y se le va a hacer a través de un cálculo diferenciado y va a salir su pensión, ¿no? Y no se va a poder exceder de lo que tú has manifestado, del monto máximo, ¿no? Del 853.39. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces tú dices, yo me mato trabajando 20 años, pero si nosotros ponemos a ver, son el porcentaje que nos descuenta la ONP, ¿no? Entonces, y de 4 aportantes va a la pensión de un jubilado, de 4 aportantes, ¿ah? No estamos hablando de 2 ni de 1 aportante, de 4 aportantes. 3 aportantes que son trabajadores y un aportante que es el Estado, que es el Tesoro Público, para cubrir esas pensiones, ¿no? Entonces, llámase así como un aportante más al Tesoro Público, ¿no? Entonces, ¿frente a qué situación nosotros estamos? Como yo digo, David, que necesitamos una reforma urgente, urgente en cómo nosotros vamos a enfrentarnos a una situación extremadamente, la que se va a venir de acá 5 o 10 años por aquellas personas que han quitado todos sus aportes, ¿no? ¿Dónde los vamos a ellos, bajo qué sistema los podemos encajar para que ellos ya puedan tener una pensión digna? Si han sacado todos sus aportes, ni siquiera van a poder pedir la desafiliación a sus sistemas porque la ONP no los va a recibir, ni siquiera van a obtener una pensión 65 como les había manifestado. Entonces, estamos frente a una situación caótica la que se viene de acá 5 años o 10 años si no la remediamos ahora. Yo considero que el Sistema Nacional de Pensiones debe entrar a una transformación, hacerse una cuenta realmente. Yo no creo que hay que sacar como dijo una doctora, una mixtura de acá, ¿no? Que sea tu cuenta individual, que sean tus aportaciones, lo que tú vas dando, eso es lo que tú consideras que te mereces para tu pensión. Más adelante, cuando ya estés cuando todos vamos a llegar a una vejez, ¿no? Entonces no podemos decir, no, pero ellos ya pues tienen sus 500 soles. No, más tarde o mañana o pasado, tú vas a estar en esa situación y diciendo, esos 500 soles tampoco a mí me alcanzan, ¿no? Entonces hay que ver esa situación. Hay que estar más, más conectado con nuestra realidad. Yo considero que debería haber ahorita una transformación, una reforma en el sistema previsional y que esas aportaciones se den desde muy niños a través del consumo, que tú tengas tu tarjeta y todo lo que te diga, tu vuelto es tanto que vaya a mi sistema, a mi cuenta individual de jubilación. Eso es una de las salidas de las cuales se podría encaminar para que tú vayas y enseñes desde niños a ahorrar para tu sistema, para tu pensión, ¿no? Entonces, podría ser uno de los caminos, porque ahora la reforma que se podría dar y decir, aumentar ahorita la pensión, el monto de la pensión mínima de 500, que sea un poco mayor por los años de aportaciones que exige la ONP, estaríamos desequilibrando el tesoro público. Si ya ahora para que un pensionista, valga la redundancia, tenga su pensión, son de 3 trabajadores más un aporte del tesoro público, imagínate si fuera aún más elevado. Estaríamos en un caos total. Por eso es que la ONP otorga este monto de pensión. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, David, para mí es un gusto
siempre poder, es mi opinión. Por eso te digo, soy asesora del ONP, pero ellos siempre saben que yo tengo mi opinión, ¿no? Pero también considero que si hay un aporte más, estarías desequilibrando el sistema de pensiones nacional, el sistema nacional de pensiones, ¿no? Porque ya con esto, si ya estás desequilibrando, aportando para un pensionista un aporte del Tesoro Público, imagínate cómo podría ser de una pensión aún más elevada, ¿no? Estaríamos sin colegios, sin carreteras, sin salud, sin todo lo demás, ¿no? O sea, esto es un que engloba todo, ¿no? Todo en cadena. Doctora, disculpe, una consulta en el chat Claro. de Margarita Arrulucea Chingay, que nos dice, ¿qué pasa con las aportaciones efectuadas a la ONP durante un corto tiempo, 3 años, por laborar en una entidad estatal, si luego decido trabajar de manera independiente? Gracias por su respuesta, doctora. Tus aportes están ahí y si tú deseas, ya no puedes dar un aporte facultativo. Tus aportes permanecen ahí, pero caducan en un determinado momento cuando ya no das más aportes, ¿no? Hay un tiempo de caducidad para esos aportes. Pero si tú estás trabajando independientemente, puedes solicitar tus aportes de manera facultativa, porque hay aportantes obligatorios, porque los 3 años que tú has trabajado ha sido a través, como tú dices, en el sector público, ¿no? Entonces eres un aportante obligatorio, pero ahora estás trabajando de manera independiente, puedes seguir aportando, pero a través de como aportante facultativo. Y eso lo solicitas en la ONP, ¿no? Le dices que ya no estás en un aporte, no estás en una empresa, pero sí que desearías aportar, ¿no? Para que tus aportes no se pierdan y para que tú vayas incrementando los años de aportaciones y tengas de acá más adelante una pensión. Y eso lo debes generar en la misma ONP. En la misma ONP debes ir a solicitar que ahora eres aportante facultativo, hasta que más adelante, porque te sale a través de una resolución. Bien, doctora, gracias por su respuesta. Creo que la participante escuchó la respuesta que usted le brindó. ¿Alguna otra interrogante? Por favor, si no vamos culminando con el seminario. Una aclaración. Todo lo que ustedes podrían hacer en el Sistema Nacional de Pensiones tienen que ir y consultar en las oficinas administrativas de la ONP. Por ejemplo, como nos decía Margarita, yo he aportado 3 años, pero eso era porque estaba trabajando en el sector público y era un aportante obligatorio, pero ahora estoy como independiente, pero quizás quiero seguir aportando, pero soy independiente. Puedes hacer tus aportaciones como aportante facultativo, pero eso lo tienes que comunicar a la ONP. ¿Alguna otra consulta? Bien, doctora. ¿Alguna otra consulta? Por favor. Si no, vamos culminando con el seminario. ¿Alguna última consulta? Bien. Nada mismo, sino que nada más sugerirle que sigan promoviendo estos tipos de seminarios que son de mucha utilidad para lo que estamos aprendiendo del derecho previsional. El sistema previsional, David, ya les he comentado como teníamos en el seminario y hemos ido abordando cada punto desde el decreto legislativo, la 2530, la 18846, hasta llegar a la 19990, cómo se ha ido dando con el tiempo, ¿no?
el sistema previsional es muy complejo. Como tú has mencionado, de acá tengo 20 años de aportaciones, ahora me hacen mi descuento, mi cálculo, cuando tengo 30 años más, el cálculo diferenciado es distinto. Entender esa situación cuesta un poco, porque tú dices, es mi plata, me están descontando de mi trabajo, ¿no? Por eso en el gobierno de Fujimori instauró el sistema privado de pensiones, pero este sistema privado de pensiones se ha hecho muy deficiente, ¿no? Es por eso que ha seguido el sistema nacional y esperamos que en este tiempo haya una reforma. Por lo que se viene de estos 2 años de la pandemia, ha sido una situación atípica total, como se ha movido todo esto. Entonces, frente a este tipo de situaciones, entonces no sabemos cómo nos vamos a enfrentar a este 2022, cómo va a ser ahora la situación. Lo que sí yo y apoyo a la doctora Gina Salazar es que el sistema previsional sea desde muy niño, que se le enseñe a los niños, así como les comentaba y lo repetiré, que tengan su carnet como así como su DNI, ¿no? Y que vayas aportando por consumo. Ya no me den mi vuelto para mi cuenta, ¿no? Para que tú puedas tener una pensión digna. Y aquellos, por ejemplo, de lo que sus padres ya no han podido tener esta pensión digna, que los hijos que estén en mejor posición económica también sean ellos los aportantes para sus padres, porque nadie nos libra de qué tipo de vejez podamos tener de aquí más adelante, ¿no? Las situaciones en las que nos podamos ver. Entonces, el sistema previsional es muy complejo y para ello hay que prevenir desde ahora y desde niños, ¿no? Enseñarles a nuestros hijos, enseñarles a sus hijos, ¿no? Esto, por ejemplo, se está viendo si puede existir esta reforma por consumo, ¿no? Ya tú tienes 4 soles, déjalo para mi pensión. Tienes 20 céntimos, o sea, de a poquitos, pero ya va generando algo, ¿no? Y que se vaya, lo bueno que te enseña el sistema privado de pensiones es que se vaya a tu cuenta individual. Yo no quiero que sea a una cuenta de reparto, a un sistema de reparto, sino a mi cuenta individual. Y de lo que yo aporto es lo que me corresponde de aquí a mi vejez, ¿no? A una pensión digna. Que todos debemos aspirar, tener y nuestros padres también. Eso es todo, chicos. Eso es lo que yo pienso. ¿No? El sistema de la ONP, como bien sabe David, es muy distinta, ¿no? Ese es un sistema muy distinto y que lo hemos trabajado en varias etapas, ¿no? Entonces, ha sido un gusto para mí tenerlos, verte también, David, después de tiempo. Me alegra que estés bien. Ha sido un gusto también al Colegio de Abogados por esta invitación. Espero que nos podamos ver pronto, nuevamente. Bien, doctora, Gracias, doctora. muchas gracias a Javier también por sus consultas, por haber participado de este seminario. Le agradecemos, doctora Carol, estamos seguros que no va a ser la última oportunidad en vernos. Vamos a hacer llegar la recomendación de Javier para que se desarrollen más seminarios, más eventos en esta materia del derecho. Muchas gracias por su participación, también a quienes están allí en el chat escribiéndonos, a Mónica Patricia Suárez Castañeda, Margarita, que también está por allí. Les agradecemos por su tiempo y por su participación. Los certificados los vamos a estar por correíto, les voy a estar enviando para que se acerquen a recoger a Torrecal o en efecto envíen a alguien a recoger. ¿Sí? Por parte del Colegio de Abogados de la Libertad y del Centro Especializado de Formación, les agradezco su participación y su tiempo. Muchas gracias, doctora Carol, nuevamente por sus conocimientos, por compartir con nosotros y por su tiempo. ¿Sí? Muy amable. Muchas gracias con todos. Buenas noches con todos. Hasta la próxima, doctora. Buenas noches.